noches, amigas y amigos, lectores, lectoras, escritores, escritoras de minificción. Me hace muy feliz, me llena de orgullo estar presentando junto a Patricia D'Agati este programa con la académica y escritora Nana Rodríguez Romero, que además ha tenido la enorme deferencia de enviarnos una bio muy cortita que va a pasar a leerles mi compañera Patricia, y aprovecho, antes de darle la voz a Patricia, a saludar a la Nana y decirle que es muy bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes para ti, para Patricia D'Agati, para las personas que se han conectado, y pues un placer estar aquí con ustedes para participar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos que nos están escuchando. Gracias, Patri Nacelo, por darnos la bienvenida también a Nana y a mí y a nuestros amigos. A continuación voy a leer la bioliteraria de Nana Rodríguez Romero, Tunja, 1956. Es escritora de poesía y narrativa. Ha participado en varias antologías de minificción en México, Chile, España, Argentina, Perú y Colombia. Algunos de sus libros publicados son Elementos para una teoría del minicuento, 1996, Lucha con el ángel, 1998, La casa ciega y otras ficciones, 2000, El sabor del tiempo, 2000, La piel de los teclados, 2008, Premio Nacional de Poesía Ciro Mendía, Vendimias del Desierto, 2012, Juan Antonio, 2014, El orden de otros días, 2016, La cometa infinita, 2017, El astrolabio, 2019, Los elementos, 2019. También es becaria del Ministerio de Cultura con una beca de residencias artísticas en el exterior. Es docente e investigadora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bueno, Nana, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Estamos muy contentas, para nosotras es un honor. Y cuando quieras, nosotras estamos deseosas y ansiosas por escucharte. Muchas gracias de nuevo, pues por la invitación y por poder compartir con ustedes unos minutos de conversación y con las personas que nos acompañan. Bueno, una minificción que sé que algunos conocen, que se llama Ajedrez. Se dice que el juego del ajedrez originariamente era una técnica de adivinación que interpretaba el resultado de la batalla entre las fuerzas eternas del yin y del yang. Más tarde en Praga, con la humedad de un sótano como testigo, un hombre de ojos tristes vislumbró el ajedrez como un castillo habitado por reyes, damas, caballos y alfiles invisibles, custodiados por peones sonámbulos y torres que no duermen. Mientras en Buenos Aires, con fervor, un hombre de ojos que miran al infinito poetizó que Dios mueve al jugador y éste a la pieza. Ahora, yo solitaria, en el silencio de una ciudad sumergida sobre mi cuadrícula de luces y de sombras, veo cómo el caballo traza una L movido por mi mano y relincha como una señal de la escritura de Dios, deseoso de que algún día esta secreta partida pueda finalizar en tablas. ¡Qué hermoso! Excelente. Muchísimas gracias, Nana. Bien, un homenaje a Buenos Aires, ¿no? Y a Boris. Sí,
Sí, sí, qué precioso. Bueno, el otro es un texto corto también de los elementos. La muerte 2. Cuando Atenea le dijo a Telémaco, la muerte es común a todos los hombres y ni siquiera los dioses pueden evitársela al hombre que aman. Se creó la verdad más aterradora y a la vez una brisa de consuelo, un trago de niebla para ese deseo tan humano de querer ser inmortales. Las religiones imaginaron entonces un ánima eterna bajo ciertas condiciones. Apareció el miedo, la culpa, el pecado. Nos vendieron paraísos a futuro, penalidades, transmigración y retorno. La muerte es esa otra sombra que nos sigue, que nos roba la iluminación, las delicias del cuerpo y de la mente. La han llamado santa, tierruda, parca, pelona, calavera. La muerte ha sido destituida de su oficio natural por la mente y las manos de los hombres, dueños de nada, ilusos, mala sangre. Muy bueno. Muy bueno, Nana. Precioso La verdad, los dos. una belleza, una belleza absoluta, absoluta. Gracias. Muchas gracias. Nana, quería preguntarte, ¿siempre has sido minificcionista? No, Patricia, yo duré muchísimo tiempo, creo que como la mayoría de los escritores de minificción, escribiendo poesía, y aún lo sigo haciendo, muchos años. Hace más o menos unos 30 años, diría yo, un poquito menos, empecé a escribir minificciones, minicuentos, como los llamábamos en Colombia, y luego pues yo opté por el nombre minificción. Sí, en realidad ese es como el proceso. ¿Y la poesía? ¿Cómo es tu relación con la poesía? Bueno, digamos que todo lo que escribo, casi todo lo que escribo está con esa ánima de la poesía, de lo poético, y siento que se hace visible, se nota mucho en mis textos. Eh, digamos que no soy tan buena lectora de poesía. Leo más novela, por ejemplo, y ensayo, pero he encontrado en mis inicios como lectora, encontré la poesía curiosamente en la narrativa, no exactamente en los poemas, sino en esas descripciones, en esas abstracciones a veces que encuentra uno en las novelas. Ahí fue como que yo descubrí la poesía, ¿no? Pues digamos en los libros, porque en la vida, en la realidad, pues son muchas las cosas que le permiten a uno sentir y descubrir lo poético, ¿no? La música, los paisajes, las miradas de las personas, los animales, etcétera, etcétera. Nana, Juan Antonio tengo entendido que es una novela o una micronovela, ¿verdad? Sí, a ver, es curioso porque cuando yo escribí ese libro y yo empecé a denominarlo una novela corta fragmentada, yo lo llamaba de esa manera. No tenía la conciencia de que era una micronovela y justamente cuando Gabriela Aguilera, nuestra amiga de Chile, leyó el libro porque yo le pedí si le podía dar como una reseña, ella lo empezó llamando micronovela. Entonces yo me sorprendí y ella en su escritura de la reseña me hizo ver que cada capítulo era autosuficiente narrativamente, ¿sí? Que cada capítulo era un microrrelato, una minificción. Y les confieso que yo no fui consciente en el proceso de escritura de eso. Tal vez por escribir minificciones uno ya inconscientemente hace eso sin estarse como fijando, como viendo que tenga esa escritura tan dependiente del microrrelato, ¿no?
bueno, uno va descubriendo cosas cuando lo lee, ¿no? Que a veces no es consciente de sus propios procesos. Claro. Y evidentemente manejás los tres géneros, que serían la poesía, la minificción y la narrativa. ¿En cuál te sentís más cómodo escribiendo? En la poesía, indudablemente, sí. Sí, tal vez por lo que llevo tanto tiempo y como te decía Patricia, casi todos mis textos tienen un tono poético. Obvio que también me encanta la minificción, eso es un deleite para mí escribir minificción. Armar un libro de minificción es toda una travesía, un viaje. Eh, digamos que la poesía está ahí presente, es el ánima de toda esa escritura mía, sea narrativa o poética. ¿Cómo surgió la idea de escribir los elementos, esa especie de historia que haces de la humanidad en minificciones? ¿Cómo surgió eso? Bueno, muchas de mis minificciones, como muchos escritores que lo han comentado también en este programa, surgen de la lectura. Entonces es un trabajo muy de diálogo intertextual y a mí me gusta mucho leer ensayo, por ejemplo, me gusta mucho leer historia y entonces esos libros son verdaderas minas para escribir minificción a través de la historia, ¿no? La famosa vuelta de tuerca, ¿sí? Es un trabajo investigativo. Estuve leyendo en estos últimos días el libro de Ana María Chua sobre la guerra, se llama La Guerra, y es eso, ¿no? Ella en sus entrevistas dice, este es un trabajo grande de investigación, y se nota y se siente, ¿no? Entonces yo también hago un poco eso en las lecturas que tengo sobre ensayos, sobre historia, yo voy haciendo notas, tomando notas, y surge esa vuelta de tuerca, puede ser con el contexto, con lo contemporáneo, con las vivencias personales, puede ser también con lo poético, etcétera. Entonces es como de esa manera, ¿no? Y obvio que el libro hubiera podido ser mucho más amplio, pero hay un momento de la escritura que uno dice, es hasta aquí. No importa que sean solo 25 textos, me parece mejor, menos es más. Entonces, surge como así, Patricia. Coincido plenamente. A veces, como que se nos exigieran los minificcionistas que tendrían que ser por lo menos 40, por lo menos 50, por lo menos 70. Y coincido plenamente con lo que decís. Cada libro tiene su sino y su porqué. Entonces no es ni hay que sacarle dos ni hay que agregarle tres, tiene que ser lo que es, lo que quería el escritor. Sí, uno pienso que con todos los libros puede ocurrir lo mismo. El libro mismo dice hasta aquí, no más, ¿sí? Hay como una medida, hay como una tensión en la composición del libro también. Dice, no, es hasta aquí, ya no más. Además que ha llegado un momento que uno cuando está armando un libro ya está como cansado de pronto, como que dice lo demás puede sonar como adorno, puede sonar como una escritura que a veces se repite, como que hay que tratar de encontrar ese equilibrio cuando se arman los libros, ¿no? No es fácil, pero a veces se logra y creo que con este pequeñito de los elementos lo pude lograr. Lo que pasa es que yo creo que el libro es parte, tal vez casi la culminación del proceso creativo también del escritor. Entonces, así como el proceso de escritura no debe ser forzado, ese proceso creativo que es la construcción del libro ya de alguna manera tampoco debe ser forzado, como decía Patricia, como decías vos, Nana. Claro. Hay que respetarlo. Sí, sí, y todo libro es diferente, ¿no? Todo libro tiene su proceso, su tono, su tiempo. Hay libros que escribe uno en 2 meses, hay libros que duran 4 años. Sí, eso es muy diverso. Nana, y hablando de
Perdón, hablando de tu vida como académica, como docente, ¿cómo enlazás esas dos actividades, la actividad docente y la actividad como escritora? Bueno, es una pregunta que siempre me han hecho y digo más o menos siempre lo mismo. Inicialmente, yo digamos, como que no tenía compartidos esos dos espacios, porque en el mundo académico muchas veces es mejor que nadie sepa que uno escribe literatura. Muchas veces es mejor que nadie sepa que uno es poeta, porque a veces la academia, así como Platón expropia, expulsa a los poetas, ¿sí? Porque vivimos en las nubes, porque no producimos, porque no nos comprometemos, etcétera. Entonces, inicialmente yo trabajé mucho los procesos de comunicación en lectura y escritura en una de las carreras de la universidad, y luego con procesos de pedagogía que no me sentí muy cómoda, y luego los últimos 10 años más o menos he estado trabajando en la Escuela de Filosofía y Humanidades con humanidades precisamente, y ahí me siento muy bien, por supuesto, como pez en el agua. Entonces tengo un curso de literatura y cine y tengo otro curso de problemas contemporáneos. El de literatura y cine lo disfruto mucho, lo pensé mucho, fue una decisión de un fin de semana porque me pidieron abrir otro curso así a quemarropa. Pero tú que escribes, ¿por qué no haces un curso de literatura? Y yo me sentí absolutamente contra la pared con miedo, porque entre otras cosas sé que a la mayoría de los estudiantes, yo doy cursos para todos los estudiantes de la universidad, todas las carreras, en el área general. A muchos estudiantes no les gusta la literatura, no les gusta leer, y ni se hable de la poesía. Yo entré con miedo porque yo dije, muchos van a renunciar, son cursos de 45 estudiantes, y llevo unos 5 años trabajando con ese curso y es absolutamente maravilloso. Sorprendida yo también porque nadie renuncia, porque se quedan hasta el final, porque leen, porque participan, es lindo. Entonces, a partir de ese curso de literatura y cine, por ejemplo, en varios semestres leímos Juan Antonio, que fue una experiencia buenísima, buenísima, porque es un tema casi que vedado en las universidades, uno de los temas que trata el libro, que es la homosexualidad masculina. Entonces, ahí he establecido algunos puentes con los estudiantes con ese trabajo mío creativo. Deduzco entonces que vos sos una apasionada también del cine, Nana. Por supuesto, desde niña, Patricia, desde niña. Para mí el mundo de la imagen siempre ha sido un sostén enorme, y más aún ahorita, en este tiempo de encierro, las Sí. imágenes. Estaba reflexionando en estos días, inclusive escribí un meme ahí por Facebook diciendo que esto del encierro, que estamos viviendo, era el triunfo de Platón, en el sentido de que la imagen toma más que la realidad, o sea, nuestra realidad en este momento es la imagen. Tengo la imagen de Patricia Gatti, la imagen de Patricia Nacello, mi propia imagen frente a una pantalla luminosa, pero la realidad está afuera, y la realidad no la venimos perdiendo todos los días, ¿sí? Entonces, el cine para mí ha sido algo absolutamente maravilloso. Inclusive en mi maestría de educación, mi tesis fue sobre el cine como una forma de fortalecer el pensamiento de los estudiantes, ¿no? El cine es absolutamente maravilloso. Creo que para mí cine y literatura son parte de mi vida desde la infancia. Así es. ¿Y a qué le das más importancia en el cine? ¿A la parte del diálogo o a lo que se transmite a través de la imagen en el cine? ¿Qué te atrae más? Uy, ambas cosas, Patricia, ambas, porque el cine reúne esos dos componentes maravillosos que son las emociones y el pensamiento, ¿sí? Porque uno se emociona viendo cine, y el cine lo hace pensar a uno y reflexionar, le mueve el piso, le crea dudas, preguntas,
no lo hace sentirse cómodo muchas veces, pues dependiendo del tipo de cine que uno vea. Pero es eso que llaman logopatía, ¿no? Esa confusión entre emoción y razón, que yo estoy por pensar que los seres humanos somos más emocionales que racionales. De lo contrario, no habría tantas guerras, pues. ¿Y estás de acuerdo con eso? ¿Te agrada que seamos más emocionales que racionales o te parece que es un problema? Es un problema, por supuesto. Yo misma soy más emocional que racional. Habría que buscar el justo equilibrio, el punto medio, como nos decía Aristóteles, ¿no? Pero es tan difícil, uno se le va la vida buscando el punto medio y no, uno anda de un lado a otro, puntas, así en mesetas y en picos, que es una locura, ¿no? Sí, es así. Sí, sí. Es muy difícil encontrar ese punto medio, sí. Sí. Nana, ¿has pensado en estos tiempos de aislamiento y de tanta virtualidad en hacer este curso que das de literatura y cine, hacerlo? Se nos ha... Ya viene. Ahí está. ¿Te había sido, Patri? Sí, me estoy yendo a cada rato. No sé si se terminó de escuchar la pregunta. No, no se escuchó, no se escuchó la pregunta. No, si ahora, a raíz del aislamiento, del confinamiento y de la virtualidad, que por ahí estamos usando mucho más, ¿has pensado en hacer este curso de literatura y cine de manera virtual? No, no creo, no creo porque el trabajo en la universidad de esta manera virtual es 3 o 4 veces más grande, lleva más tiempo y más trabajo que el trabajo presencial en el aula de clase. Entonces es muy agotador, muy agotador. Además, no soy buena para las cámaras. A mí me encanta ver a la gente, me encanta conversar con los estudiantes. Me ha dado muy duro ser profesora viendo una pantalla con unos circulitos que son los estudiantes, porque ni siquiera lo regalan o lo gratifican a uno con su cara, ¿sí? En unos circulitos. Entonces, no creo, Patricia, no. Sí, pero claro, sí, comprendemos que sería muchísimo trabajo para vos, pero sería muy, muy lindo poder tomar el curso, aun cuando uno no esté estudiando en la universidad. A eso voy, Claro, ¿no? claro, sí, Patricia. Sí, te lo Pero preguntaba no. porque me pareció súper interesante y algunos o alguna de nuestras oyentes que están acá viéndonos hizo algún comentario que le parecía súper interesante. Sí, claro, esa relación, bueno, sería un curso distinto en el momento en que lo hiciera virtual, porque depende también de la audiencia. Cuando se trata de estudiantes de todas las carreras, y además muy jóvenes, porque llegan a la universidad de 16, 18 años, a veces de 15 años, es impresionante, pues hay que adecuar el curso a ellos, ¿no? Ellos casi no han leído literatura, ellos no ven mucho cine, entonces toca empezar por cosas muy sencillas. He optado por recortarle a la poesía, que era como la parte introductoria, porque no la entienden, porque les cuesta muchísimo trabajo, porque les aburre, a pesar de que yo selecciono textos muy sencillos y no con ellos no voy a usar análisis, pues, de aquellos que cogen el escalpelo para diseccionar un poema. Eso no lo haría yo jamás en la vida. Porque la intención no es formar literatos ni cosas de esas, son estudiantes que mi pretensión es no enseñarles literatura, porque yo no pienso que la literatura se enseña, tal vez uno sí enseña a amar a la literatura, a acercarlos y que sientan un placer y unas emociones acercándose a la literatura y uno lo transmite como profesor con la pasión que ejerza sobre eso, ¿no? Con la comunicación con ellos. Pues cada audiencia, digamos en lo pedagógico, hay que pensarla, ¿no? ¿A quién me voy a dirigir? ¿Para quién es el curso? Entonces sería un poco diferente, claro.
¿Y al cine desde dónde, Nada, desde dónde lo abordas? Teniendo en cuenta al director o a los directores, teniendo en cuenta al guión y al contenido, teniendo en cuenta al país, digamos, de origen del cine. Digamos que no es un trabajo comparativo porque tanto el cine como la literatura son dos expresiones completamente diferentes y autónomas, cada uno en su expresión, sus recursos, etcétera. No se trata de decir si es mejor la obra literaria o si es mejor la película, aunque hay adaptaciones absolutamente maravillosas al cine, pero se trata es como de hacer vasos comunicantes entre el cine y entre la literatura. Y, por ejemplo, un ejercicio que hacemos es, como son tantos estudiantes, mis grupos son de 45 estudiantes, vemos una versión de Drácula, no recuerdo ahorita el autor. Bueno, es como una de las últimas versiones de un gran director de cine que no recuerdo ahorita el nombre, y ellos leen un capítulo, cada uno elige un capítulo de la novela, lo lee, y luego habla de la literatura como literatura, y luego de la película como película. Y en el momento de decir qué le gustó más, la gran mayoría me sorprende porque los estudiantes son muy adictos a la imagen, optan por lo literario. Y las razones siempre son las mismas, porque es mucho más enriquecedor, porque me desarrolla la imaginación, porque yo mismo construyo los personajes y los lugares, etcétera. En cambio, en el cine le dan a uno todo y solamente tiene que sentarse a mirar, ¿sí? Aunque yo igual disfruto el cine, igual disfruto las adaptaciones del cine, igual. Nana, aquí una minificcionista que también es docente universitaria como vos, María del Carmen Pilán, dice, ¿cuál es tu novela, película preferida? Entiendo yo que quiere referirse justamente a una novela que haya sido llevada al cine. Uy, hay muchas. Esa pregunta a mí siempre no sé, o sea, es que no es una sola, es que son muchas, ¿no? Uno no tiene un libro preferido ni una película, son muchísimas. Yo, por ejemplo, puedo ver una película 10, 15, 20 veces y a veces la gente no entiende eso. Dice, oiga, pero si ya la vio, ¿para qué la vuelve a ver? Cuando en la relectura, tanto de los libros como de las películas, porque ese es otro tipo de lectura, uno disfruta de la relectura. Sí. Uno se le pasan muchas cosas la primera vez, ¿sí? Entonces, hay películas, por ejemplo, un director que me encanta últimamente es Zhang Yimou, el director chino que tiene unas películas preciosas, y Las estaciones de la vida, por ejemplo, la he visto como 6 veces. Y por supuesto las novelas, por ejemplo, Memorias de Adriano la he leído como 3 veces y quiero volverla a leer, porque es que la memoria se le va desgastando a uno y uno se pierde muchas cosas y cuando relee vuelve a encontrarlas, ¿cierto? Por ejemplo, la obra de García Márquez, Cien años de soledad, la he leído como unas 4 veces. La primera lectura, que es cuando uno está joven, que no entiende nada y se pierde por la cantidad de tiempos alternos que maneja y de personajes con el mismo nombre, García Márquez. A los 20 años uno se pierde y se aburre. Y los estudiantes, hoy en clase me decían eso los estudiantes, pero cuando uno lee la novela a los 30, a los 40, a los 50, ya es otra cosa, uno ya ha vivido, uno tiene experiencia, tiene información, conoce el país, conoce la cultura del país, etcétera. Entonces, las relecturas y tengo muchos libros, cerca mío, muy cerca mío en el corazón, pero pues no me gusta hablar de uno solo, pues son muchos, y lo mismo el cine. Vos sabés que Memorias de Adriano también es uno de mis libros favoritos. ¡Ay, qué bien! Es una novela que es imposible olvidar. Pero claro. vos tenés razón, que a veces uno dice, bueno, decime 2, 3. A veces, incluso cuando alguien que no es asiduo a la lectura, una cosa que a mí
por lo menos me ponen un compromiso muy grande, quisiera saber si en el caso tuyo es lo mismo, cuando te dicen, bueno, ¿qué podría leer? ¿Qué podría empezar a leer como para interesarme y comenzar a disfrutar de la literatura? Bueno, una experiencia que he tenido con mis estudiantes, muchachos tan jóvenes, maravillosa que la vivo semestre a semestre, es leer a Edgar Allan Poe para iniciarnos en la literatura. Entonces leemos el cuento El Pozo y el Péndulo, que a mí me impactó muchísimo la primera vez que lo leí. Y es increíble ver que duran 2 horas sentados en silencio leyendo el cuento sin interrupción. Porque digamos, la tensión narrativa que tienen los cuentos de Edgar Allan Poe es para leerlos de comienzo a final, ¿cierto? Y entonces es maravilloso porque yo, mientras terminas de hacer la lectura en el salón de clase, cuando estábamos en lo presencial, me ubico en la ventana y miro hacia afuera del salón y pasan de pronto profesores y me dicen, ¿están en parcial? Pues porque los ven a todos callados y leyendo, ¿sí? Entonces, eso no se ve en la universidad, esa es la magia de la literatura. Es decir, un ensayo de otra especialidad, por ejemplo, un ensayo científico, en fin, no capta esa atención tan maravillosa en los estudiantes como una lectura de un cuento de Edgar Allan Poe. Y a partir de ahí, con el cuento es estupendo. Difícil con la poesía, es muy difícil, además porque la poesía no es fácil. La poesía es muy exigente. La narrativa, tal vez porque nosotros somos más orales, nosotros todo el momento estamos contando historias. Sucesos que nos ocurren son una historia, son una narración, son relatos. Entonces uno está, como persona está más acostumbrado a esa oralidad, a que le cuenten cosas, entonces a ellos les encantan los cuentos. La poesía es difícil. Es de pocas personas, realmente un público muy reducido la poesía. ¿Dirías que es lo mismo con la minificción, que es para pocos? Sí, por supuesto, claro. La minificción también es muy exigente, todos lo sabemos, se ha hablado mucho también en este programa sobre eso, sobre la calidad literaria que presupone una minificción, los silencios de las minificciones, el diálogo intertextual, etcétera. O sea, no es para todo el mundo realmente. Nana, ¿te gustaría leernos alguna poesía? ¡Ay! Tengo solas minificciones en el escritorio porque no me dijeron de poesía. ¡Ay, caramba! No tengo a la mano. Bueno, no hay problema. Un libro de poesía, no. No hay problema. Lo vamos a dejar para el próximo encuentro, seguramente. Muchas gracias. Bueno. Entonces te pedimos que leas una minificción más, por favor. Bueno, muchas gracias. A ver. Hay un libro que es el libro más desconocido mío. Ese no lo tengo. La Casa Ciega y otras ficciones. Es el primer libro que publiqué hace 20 años. 20 años. Muy desconocido por la sencilla razón de que lo publicó una editorial en Bogotá. Y cuando los libros son publicados por editoriales no se esculan igual que cuando uno los publica, sea por sus propios medios, eso que se llama del propio bolsillo, ¿sí? Porque uno puede manejar la publicación y hacerla llegar a donde uno quiere que llegue. En cambio, cuando es a través de distribución, de librerías, de editoriales, es muy difícil. Entonces ese libro se me ha quedado ahí casi que olvidado. Recuerdo 2 personas que fueron las primeras personas en leerlo, que fue Lauro Zavala y Raúl Brasca, y que Raúl escribió una reseña hermosísima del libro, que era mi primer libro, además mi primer libro de escritura de minificción, y que yo lo llamaba en esa época minicuentos. Entonces he estado pensando de pronto en volverlo a publicar para poderlo compartir, porque está muy, muy perdido, ¿no?
Por ahí en algunas antologías de pronto ha habido eh, algunos textos, ¿no? A ver, uno de vampiros, puede ser, de una Sí, sí. hablando de Drácula, vampira. hablando de Drácula estábamos. Sí, premonición. Anoche tuve un sueño que me acordó de ti. Al abrir la llave para tomar agua, salió un chorro de sangre que me salpicó la boca. No pude beberla porque dicen que la sangre es el espíritu. Yo no quiero beberme el espíritu de nadie en esa forma. Yo te bebería poco a poco. Empezaría por ese par de lagos que tienes en la mirada. Luego me bebería tus manos y tu sonrisa de sandía. Me bebería tus palabras y tus silencios acompañados con el pan de la mañana. Yo te bebería todo como si fueses el mar y yo la playa. Es extraño. Últimamente he notado que la punta de mis dientes superiores ha crecido y que la luz del día me hiere las pupilas. Ayer, al salir de mi casa, encontré un ramo de flores secas y en el picaporte de la puerta un collar de ajos y un crucifijo de madera. Anda tanta gente suelta. Estoy perdiendo el apetito. He empezado a palidecer y mi gusto por lo negro se acrecienta. Hoy he ido a las tiendas para comprarme ropa nueva. Qué extraño, los espejos no devuelven mi figura. Anoche, al besarte el cuello, salió un chorro de sangre que me llenó la boca. Amor, me he bebido tu espíritu. Amor, qué dulce eras. Qué hermoso. Precioso, muchas gracias, Bueno, Nana. muy bueno. Nana, para despedirnos, aquí un oyente, David Castro Ríos, nos dice, ¿podrías contarnos cómo fue el proceso para escribir tu libro Elementos para una teoría del minicuento? Hace ya 10 años que lo leí por primera vez y lo considero una obra introductoria obligada. Gracias a ese libro, además, junto a unas amigas, fundamos un grupo de investigación que se llama Densidad Sémica. Qué chévere escuchar algo sobre ese trabajo. Muchas gracias, David, por la pregunta. No sé si tengamos tiempo, Patricia. Patricia. Sí, sí, por favor, cómo sí, no. sí. Sí. Bueno, ese libro fue el producto de un trabajo de grado para graduarme, pues, en una especialización en literatura y semiótica. Y era por ese gusto, sobre todo por ese placer de las minificciones, de los textos cortos que yo pensé. La pregunta que me hice es, ¿cuándo surge esto? Esa fue la primera pregunta, ¿no? Y lo que hice realmente fue una especie de arqueología, le llamo yo, del relato breve, de dónde surge, cómo aparece, cuándo, cómo evoluciona. Y claro, eso fue en el año 1995, donde todavía no había llegado por lo menos la Internet a Colombia. Yo de una ciudad pequeña que tiene bibliotecas, pero pues no actualizadas. Tuve que hacer esa indagación, digamos, con esos libros maravillosos que había en esta biblioteca, sobre todo para indagar sobre la antigüedad, sobre la Edad Media, sobre los comienzos de la Edad Moderna, y luego con lo contemporáneo y lo posmoderno. En esa época tuve que hacer el trabajo pues realmente sola, porque nadie en ese momento tenía ni idea qué era eso del minicuento y de la minificción, académicamente hablando, por lo menos en la universidad donde yo trabajaba. Total que la persona que me asignaron para hacer la investigación aprendió con mi trabajo realmente. Lo hice yo como a tientas, como una lombriz ciega, como por intuición, que es como todo lo que yo escribo, lo hago con esa, no con brújula, perdón, no con mapas, sino con brújula, como han dicho tantos escritores, ¿no? Una cosa muy intuitiva que muestra además un placer hacerlo académicamente, pero también con una selección de textos maravillosos de los mitos, pues, desde el famosísimo El sueño de la mariposa, que
digo yo allí que la minificción no es cierto que haya surgido a mediados del siglo XX ni que sea producto de la posmodernidad, sino que eso ha existido siempre. El cuento de Chuang Tzu no lo demuestra, ¿no? Entonces, fue de esa manera y pues con algunos apoyos de textos que pude encontrar como en esa época. Y pues durante la escritura del libro, que les confieso que tuve que escribirlo en un mes redactarlo, porque yo no podía darme el lujo de pagar otro semestre en la universidad para poder hacer la tesis, y literalmente tenía el cuello y los ojos destruidos. Los últimos días tenía que leer con atril, pues, para poder apoyar el libro y que el cuello estuviera más cómodo. Y fue una gran satisfacción, ha sido una gran satisfacción. En el momento en que lo estaba digitando, yo sabía que eso había que publicarlo porque valía la pena, porque era un trabajo bueno, yo estaba segura de eso. Y efectivamente hice un préstamo, lo publiqué, fue el primer libro que publiqué. Ya tenía varios, pues, manuscritos de poesía. Y es la única vez que he podido pagar un préstamo con la venta de los libros. Creo que no se va a repetir, no se va a repetir esa experiencia y digamos que fue maravilloso. Yo no tenía muchas conexiones, yo no hago mucha vida social, yo soy muy solitaria. Ese libro lo llevé a una librería importante en Bogotá, que es una vitrina internacional, pues, y me sorprendió que Lauro Zavala lo encontrara hace 20 años allá, y después y mediante un profesor de la universidad me escribió. No, eso fue absolutamente mágico y maravilloso, y es lo que hacen los libros por sí solitos, ¿sí? Yo no hago vida social, los libros van caminando como solitos, entonces, bien, es decir, para mí es satisfactorio. No sé si haya respondido la pregunta, me fui como por otros lados. Sobre sí, sí. Sí, y bueno, y el esfuerzo que hiciste de hacerlo en tan poco tiempo es absolutamente admirable. Día y noche, eso fue brutal, sí. Bueno, tenía muchas lecturas, ¿no? Tenía muchas indagaciones, anotaciones, en fin, pero la redacción fue en un mes. Bueno, es que la redacción es un trabajo grande. Tremendo, sí. Claro. Por supuesto que tener ya la investigación, la teoría en la mente, claro que es mucho avance, pero sentarse a redactarlo es otra cosa completamente distinta. Sí. Y a veces la exigencia esa de tener un tiempo y tener un límite nos ayuda un poco, ¿no? Porque si no, por ahí nos dispersamos o decimos, bueno, hay un tiempo más y lo vamos dilatando. También tiene que ver con los ritmos personales. Yo soy una persona muy acelerada, yo escribo rápido, yo publico rápido, en fin, hago todo muy rápido, sí, soy muy ansiosa en ese sentido. Tengo que terminar lo que empiezo porque si no empiezo a desesperarme, entonces creo que eso me ha ayudado, eso también a veces es bueno. Pero Nana, estaba viendo que tenés 2 libros publicados en el 2020, este año, y 2 libros publicados en el 2019. No. Este año no he publicado ninguno. El último fue... En el 2019, 2 en el 2019. Pero así venís con un ritmo vertiginoso. No, en el 19 fue Los Elementos. Y creo que en el 18 fue la antología de minificciones, pues que una antología pues ya está escrita y es solamente como armar el libro. Pero sí ¿Y hubo años... ¿Y el astrolabio? El astrolabio, que es la antología personal, fue en el 18, creo, en el 18, pero sí hubo años en que publiqué 2 libros. Ahora, no es que los haya escrito, es decir, mucho tiempo escribiendo y que están ahí guardados y que llega un día en que se pueden publicar y que coincidencialmente salen el mismo año, pero no es porque pueda escribir 2 libros en un año, eso es, no, es muy complicado. Sí, claro. Eso depende un poco de la suerte, ¿no? Porque uno se lo da al editor y el editor a lo mejor no lo publica el año que se lo damos, lo publica otro año. Y entonces, bueno, de repente parece que uno hubiera escrito 2 libros en un año, cosa que no es así. Sí, eso ocurrió.
sí, efectivamente. Nana, ¿querés agregar algo más? ¿Te falta, quisieras decir algo que te quedes con ganas? Bueno, que estoy muy sorprendida por lo vertiginoso de la producción de la minificción en este momento. Le comentaba a Patricia Nacello que anoche estuve viendo el programa de Pilar en Corto y que quedé asombrada de la cantidad de personas que están escribiendo y que hay textos muy buenos, sino que digamos, en una catarata, como alguien dijo, de minificciones, pues llega un momento en que uno ya no puede. Yo necesito personalmente, yo soy mala oyente, yo necesito tener el texto escrito para poderlo comprender bien, ¿sí? A veces me disperso con oír solamente. Entonces, eso me ha impresionado mucho. Tal vez una de las cosas buenas, digamos, que ha tenido este encierro, que ya lo han dicho también muchas personas, es la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo en este momento, de unos encuentros con personas que uno, cuando iba a encontrarme yo con Patricia para poder conversar, a no ser que fuera en un chat, ¿cierto? O con Patricia Dagati, o con tantas personas que están tan lejos en otros continentes inclusive. Entonces, es maravilloso y poderlos conocer y escucharlos, y hay como una confianza, y hay como una cofradía, y es muy agradable, ¿no? Es muy agradable todo esto que está sucediendo, el retorno de la Internacional, que yo asistí a su creación, también me ha encantado y lo echaba mucho de menos. Entonces, creo que estamos bien, es un privilegio realmente. O sea que sos optimista en lo que hace al desarrollo del Desarrollo. género. Uy, por supuesto, es que lo vemos todos los días, por supuesto. Ahora, aquí en Colombia tenemos un problema, y es que somos todos muy aislados, no nos conocemos. eh, yo hice hace unos 10 años, o tal vez más, casi 20, una indagación sobre qué libros de minificción, libros, no solamente autores, sino libros ya compuestos como mini cuentos, como los llaman aquí en Colombia. Lo publiqué también hace como casi 20 años, pero digamos que no hay un movimiento fuerte, no hay una editorial, no hay publicaciones, aparte pues ahora de Alebrijes, que es una publicación que está haciendo Jonathan Erazo, y pues bueno, todo el trabajo que ha hecho Guillermo Bustamante con las antologías de cuento corto en Colombia, pero sí vivimos muy aislados. Yo realmente he sobrevivido es por los amigos de otros países, que a mí en Colombia casi nadie me conoce, sea la verdad. Bueno, ya lo dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, y es verdad, y es verdad. Sí, es cierto. Eh, con Patricia sabemos que en Córdoba, la provincia argentina, también en la minificción somos contados Es por los desconocido. de las dos manos, tal vez nos sobren para decir cuántos somos, que hacemos realmente minificción. Sí, 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 es y en cierto. muchos lugares ni siquiera se conoce la minificción como género. Es verdad. En muchos lugares de acá de Córdoba, ¿no? Ah, ya. Sí, sí, Pero es bueno, yo creo que extraño. esta explosión de las redes es muy importante para la difusión del género. Eh, Me parece que además de poder conectarnos entre los escritores, también hemos podido los escritores dar a conocer a un público que no sabía de la existencia o por lo menos no lo conocía a fondo. Sí, es maravilloso. Por ejemplo, estas publicaciones de Quartz que está haciendo Perú con Ronnie Vázquez son estupendas. Esa posibilidad, por lo breve, no son 15 textos, poderlas compartir en línea. Ya me han llamado varias personas para decirme que han trabajado mi pequeño librito en sus talleres de narrativa, y sus estupendos, me parece lindo, generoso, democrático,
muy bien lo que está haciendo Quarks en este momento. Sí, estoy de acuerdo, absolutamente. Quarks, Patri, ¿querés en decir realidad, algo más? ¿Cómo? sí, no, ¿No? iba a decir que Quarks se ha sabido reinventar, no como Quarks, pero Ronnie, digamos, ha sabido reinventarse eh, a raíz de la pandemia, porque él es un gran difusor de la minificción, lo hacía en soporte papel, y bueno, cuando vino la pandemia rápidamente lo reconvirtió y lo digitalizó y siguió con su trabajo de difusión Sí, excelente. muy bueno. Así que sí, hay que agradecérselo. Ujú. Sí, de acuerdo con ustedes y Ronnie y muchas personas, ustedes, por ejemplo, grandes difusoras también del género a través de estas conversaciones que siempre han sido muy agradables porque es bueno escuchar a los autores desde otras perspectivas, otras dimensiones de su trabajo, ¿cierto? Es muy agradable, las felicito mucho por este espacio a Patricia Nacelo y a Patricia Gatti por Gracias. este trabajo maravilloso que están haciendo, por tus publicaciones continuas, por ejemplo, la de Piedra y Nido. Patricia, es absolutamente maravilloso ese trabajo que has hecho de Gracias. difusión y del gusto, el gusto estético en la selección de los textos, porque eso también cuenta, ¿no? Ese trabajo estético en la selección. Es Muchísimas gracias. importante, ¿eh? Yo coincido con vos, Nana, el trabajo que ha hecho Patricia con Piedra y Nido, y es un blog que es un blog de consulta también, Ah, porque si querés, claro, eso es importante, porque ha quedado registrado todos los escritores y vos querés ir y buscarlo, y además tiene un acceso muy amigable para que te encuentres con escritores y con textos, lo que estás buscando lo encuentres. Es importante eso y gracias, Patri. Bueno, gracias, chicas. Muchas gracias por la bueno, referencia a Piedra y Nido. ¿Te parece que la despidamos a Nana, Patri? Y sí, la verdad que quisiéramos seguir charlando, pero el tiempo se nos va y ya nos tenemos que despedir. bueno, ha sido muy agradable conversar con ustedes. Me sentí muy bien. Un espacio pues maravilloso, se fue el tiempo a mí. Y bueno, muchísimas gracias. Un abrazo pues virtual desde Colombia y ya veremos cuándo podemos abrazarnos de verdad en la realidad, en el mundo de la realidad y no en el mundo de la caverna, pues. Exactamente. Ojalá sea pronto, Nana, querida. Bueno, ojalá. Bueno, las Vale, agradecidas somos muchas nosotras, gracias. a vos sobre todo, y a todas y todos los que nos han estado escuchando. Así que un saludo muy grande y un abrazo para las amigas y los amigos. Y otro grande para Igualmente. vos. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Un abrazo. Un abrazo grande para todos. Chao.